Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Se puede presentar cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Mi nombre es Billy. Qué pena, mi hermano, me ocupé un momentico, Le hermano. sirvo a Cristo. No hay problema, mi hermano. Vamos a escuchar a Billy, que se va a presentar a qué iglesia pertenece. Amén. Billy, ¿Me le avisa? escucho. Oh, ¿Cómo se Dios llama le su bendiga, iglesia? Dios le guarde. Amén. Mi nombre es Miguel, ¿verdad? Me dicen Billy, desde acá de Puerto Rico. Me llamó ¿verdad? Me interesó el tema en referente a la Biblia, ¿verdad? ¿A qué iglesia Porque, pertenece? No le escuché. voy ¿verdad? Voy a la iglesia, la que fundó Cristo. Romanos 10:9 dice que ¿Usted es si confesares católico? con tu boca, no. Entonces no está en la que fundó Como Cristo. dicen, como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Conforme a la Biblia. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo se llama su iglesia? ¿Cómo se llama su iglesia? La denominación, porque la iglesia es una, que es Cristo, la que Cristo fundó, que Cristo es la cabeza. Se llama católica. Pero la denominación es Asambleas de Dios. Digo, ¿sabe lo que son las denominaciones? Yo sé, son las que No, rivalizan. pregunta, ¿verdad? No es. Son las que rivalizan con la verdadera iglesia de Cristo. Esas son las denominaciones. Quizá muchos lo entienden así, pero yo lo entiendo. No, es que no es, como no es dice, que lo entienda. Es que no es lo como que dice usted entienda o yo, sino lo que se pueda demostrar. Las asambleas de Dios nacen en 1914. No es que lo que pero usted... ni la Asamblea de Dios, ni los MI, ni mormones, ni adventistas, ninguno salva. El que salva en Cristo, porque la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero sabemos que todo el que pone la mira en Cristo, no importando de dónde sea, no, eso tiene salvación. Usted. Eso lo dice usted. No, lo dice la Biblia, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, Efesios 2:8, le voy a decir algo. Gracias sois salvos por medio de la fe. Es que en eso estamos de acuerdo, pero usted está en una denominación que nació en 1914. Ahora, usted me dijo, no, condena, porque les mete error. No condena. Ahora le voy a decir algo. ¿Quién envió al que lo bautizó a usted? ¿Quién lo envió? Jesús mismo dijo en Mateo, ¿verdad? Y a los discípulos les dijo, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está incluido su pastor. Como vuelvo y digo, cuando uno predica, el Señor dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿A quién le dijo? ¿A su pastor? ¿O a esos que le dijo? A los discípulos. Le dijo, si me no, entiende, señor, hablando. No. Ajá, le dijo a los 11. Le dijo a los 11. Pero después de eso, léalo. San Mateo 28:16, San Marcos 16:14. Sí, después le dijo en Hechos, dice, ahora, no se vayáis hasta que no sean investidos del poder de lo alto del Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién le dice? Se lo dijo a los discípulos, le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean invertidos del poder de lo alto. Porque Jesús dijo, me conviene que yo me vaya para que el consolador que el Padre enviara en mi nombre. Eso no tiene que ver nada. No, mi amigo. El que cree en Jesús, no importando de qué denominación sea, es salvo. No, eso lo dice usted. Escuche esto.
No lo dice la Biblia, que No, si señor. confesares, usted me Señor, entiende. señor, Vamos con calma, con calma. señor, por Romanos eso, capítulo 10, verso 9. para allá voy, para allá voy. Si usted sabe, allí envía a los 11. Luego de esos 11, se tenía que dar un envío para que fuera legítimo enviado. Entonces, luego eso, pues muere esa generación, pero los enviados siguen y los enviados siguen hasta el día de hoy. Allí no estaba su denominación. Ahora, esos No, enviados... como digo, las esos denominaciones no salvan. Permítame. Esos enviados tenían que enviar. Porque no es que, como ya la gran comisión de San Mateo 28 y San Marcos 16, yo ¿Y ya quién puedo... dio la comisión, la gran comisión? ¿Quién la dio? Permítame. Vamos despacio. Entonces, pues vemos en la Biblia que está la gran comisión, pero esos que han sido comisionados, ellos comisionan a otros, y el que no comisiona no puede ir. Eso lo vemos ustedes, lo vemos que esos comisionados hacen un concilio en Jerusalén. Ahí vemos en Hechos 15 que se da el problema por los judaizantes. Entonces dice ese que es esos que son comisionados. Hermanos, nos hemos enterado de que unos de entre los nuestros fueron donde ustedes y nosotros no los habíamos enviado. Hechos 15, 24 dice, fueron y no los habíamos enviado. Entonces, usted ve que se necesita un envío para eso. Ahora, vuélvame a leer usted, pero la gran comisión ya estaba dada. Ahora, vuélvame a leer usted, Romanos 10, 9, 10, pero me sigue hasta el 14, no se queda en el 10. Léame. Pero ¿quién dio la gran comisión? El punto es a quién. A esos ¿Quién dio? Comisionados, Pregunto, ¿verdad? a otro. ¿Quién dio la gran comisión? Señor, ya se lo leí, ya le dije, fue Jesús a los 11. Okay. A los 11. Luego Dios esos encarnado. Luego esos 11 envían, y si no envían, no se puede predicar. Punto. Léalo, Romanos 10, que usted me acaba de leer, que con eso... Ellos predican el evangelio del arrepentimiento. Eso no tiene nada que ver, estamos hablando del envío. Sí, porque... Vuélvalo a leer. Porque el envío ese, el evangelio del arrepentimiento, reconocer a Jesús en su corazón. Señor, vuélvalo a leer. Romanos 10, del 9 al 14. Romanos 10. Con ese engañan. No. Bueno, vamos a ver. Te dijo Romanos 10. Del 9 hasta el 14. Ok. Entonces Pablo, hablándole a los romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea, el que creyera en Jesús, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, de toda la humanidad que cree en Jesús, es rico para con todos los que le invocan. O sea, invocar, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿verdad? Y el 14, que es Israel, cuando rechaza el evangelio, dice, pues ¿cómo invocarán
aquel en cual no han no creído. meta a Israel cuando rechaza. No hable por su cuenta, lea. No lo dice la Biblia aquí. Hay que Lea. leerlo con calma. Pero aquí Pablo le habla a los romanos que Israel necesita el evangelio de salvación que es por medio de Jesús. Entonces todo el que viene a Jesús, él no lo echa afuera, porque el apóstol Pablo lo dice. Por eso es que él lo dice, y predicad el evangelio de salvación. Por eso en Hechos 1:8, cuando lea. Pedro se ganó No a se haga el 8,000 almas. desentendido. Lea. No corra, lea. Aquí lo dice claramente en la Biblia. ¿Por qué cortó? A ver, ¿cómo usted entiende? No, Yo le no, hago no, una no, pregunta no. a usted. Mi hermano Que si Carlos confesar tiene la Biblia. Este señor no quiere leer, él quiere engañar. Por eso le teme a leer la Biblia. No quiso leerla, se detuvo donde le estoy leyendo Biblia. Léalo, termine de leer, por favor. No se vaya por otro lado. Ok. Pero no. Ok. ¿Cómo pues invocarán? Voy por Romanos 10:14. Entonces, una pregunta, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Allí, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no, qué dice? Si no han sido enviados. Usted está viendo que dice San Pablo. Jesús envió la comisión a los discípulos. Sí, Señor, pero después de eso, Él envía a los 11. Y usted ve que los 11 predican el evangelio de salvación. Señor, escuche lo que yo le quiero decir. Esa comisión fue para los 11, pero esos estaban reunidos en el concilio de Jerusalén. Y dicen, aquí unos fueron de nosotros y nosotros no los enviamos. Se fueron en desobediencia. Ahora nosotros podemos ver acá, cómo dice, y cómo van a predicar, cómo van a escuchar si no hay quien predique. Y cómo van a predicar si nadie los ha enviado. Pero la gran comisión ya estaba. San Pablo dice, dada por Jesús, predicar si no es enviado. Y la gran comisión, el envío ya estaba, pero no fue para todos, fue para los 11. Para los 11, y esa también aplica, por ejemplo, a nosotros que predicamos el evangelio. Falso. Porque el Señor dijo que íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver. Sí, porque el Espíritu Santo. No, Señor. Ya vio que su mismo texto que usted trajo, ese lo refuta, porque ustedes no pueden. Está claro ahí, dice no que si confesares con tu boca. Y no, imagínense, pues. Una pregunta, Le voy a decir algo. Usted leyendo no entiende porque tienen el entendimiento. Se le está hablando claro, mi hermano. Lo tienen vedado. Dice que si confesa, usted está bien. Es que no podemos hablar los dos a la vez porque no es, como que no edifica. Y ve que dice, una pregunta. Hágala. Una pregunta. Dice empezamos en el versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sabemos que el sacrificio de Cristo no fue en vano, fue para darnos redención. ¿Tiene a Cristo en su corazón? Esa es una pregunta para usted. Porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y eso qué tiene que ver? Usted tiene sí, porque, por ejemplo, yo tengo a Cristo en mi corazón, porque yo lo confesé, Señor, con mi boca y creo en mi corazón en el sacrificio de Cristo. Creerle en el sacrificio de Cristo es un engaño. Señor,
Usted dice, el que no entra por la puerta es un salteador. A usted un Jesús es la salteador única lo puerta. engañó. A usted un Porque salteador. yo creo en Porque, Jesús como mi Salvador. ¿Usted cree en Jesús como Salvador? óigame. Claro que sí. Claro. Pues ahí está así. Claro Lo que sí. confiesa con Ahora, su boca que Jesús es el Señor. señor, ahora lo que le voy a decir es que con ese capítulo a usted lo engañaron y se lo llevaron de la Pero le iglesia quiero decir fundada por qué por me Jesús. engañaron. Porque ¿Por qué me engañaron? porque ese que le llegó a mentir, ese ¿Quién? nadie lo envió a su pastor. Nadie No, lo a mí no me... Yo estoy congregado y hace 5 años me predicaron el evangelio de salvación. ¿De ¿Y dónde quién lo había Cristo me enviado? sacó? ¿Quién lo ¿De había dónde enviado? Cristo me sacó? Señor, ¿quién lo había enviado a ese que le predicó? Dice la Biblia, si podemos buscar 2 Corintios capítulo 1, ¿Quién lo envió? el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad. Todo el que cree en Jesús Señor, es sellado, como dice en 1 Timoteo No, eso 1:21. Eso Y es el a que nos la confirma iglesia. con vosotros en Cristo. Usted, Y el mire, que nos fundió es Dios, el cual usted, también nos mi ha amigo, sellado y nos mi ha dado amigo, las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. cuando nosotros somos 2 Corintios bautizados, 1:21. óigame, pero hay otros que no son los enviados, son ministros de Satanás que se disfrazan de ministros de justicia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 12 al 15. Esos llegan con una Biblia y predican otro evangelio. Segunda de Corintios 11, del 2 al 5. Y mi temor es que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes sean engañados para que no sean sinceros con Cristo. Ahora vienen y les predican otro Jesús diferente al que nosotros les predicamos y les proponen un espíritu diferente y ustedes lo aceptan, dice. Ese es el detalle. Llegó con una Biblia los ministros de la serpiente y lo engañaron, como dice Gálatas 1:6. Me sorprende que tan pronto hayan abandonado a aquel que los llamó y se pasen a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, sino que hay hombres que lo pervierten. Esos que andan pervirtiendo el evangelio, a esos hay que darles razón de la... Pero Una como pregunta, si usted se puede, no porque conoce, me silencian. como usted no conoce, por eso usted Sí, se le anda... está hablando que si confesares con tu boca, y usted pues, como tiene a Cristo en su corazón, usted, y todo el que escuche en la plataforma, con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No, las denominaciones no. Voy a decir, si hablar con calma para que que estén ahí escuchando entiendan. Las denominaciones no salvan. Hebreos 12:2 dice, ¿Qué hacen las puesto los ojos denominaciones? en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted, Filipenses 2:10 dice, óigame, delante de Jesús se doblará toda rodilla. Los ¿usted que le están cree en a el cielo. Jesús? ¿Le cree a Jesús? Le pregunto, ¿le cree a Jesús? Porque dice la palabra de Dios, pues que hay que tomar el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Usted recibe la Santa Eucaristía creyendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Lo escucho? Usted me pregunta. Sí, le estoy preguntando. Si usted le cree que es el Bueno, cuerpo y la sangre de Cristo o es un símbolo. Bueno, dice, como vuelvo y digo, confesar a Jesús en el corazón. ¿Me escuchó lo que le ¿Verdad? pregunté? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, al uno creer en Jesús
Por ejemplo, como le decimos acá en Puerto Rico, los evangélicos creemos en Jesús, aceptamos a Cristo como Salvador, confesamos nuestros pecados ante Dios, no ante los hombres. Decimos, vamos delante del Señor, Señor, No le ante cree, Dios. mi amigo, no le He cree. pecado mienta. contra el cielo y contra ti. No Cuando mientas, vamos a Cristo arrepentidos, dice, arrepentíos y convertíos, como dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. hermano Carlos, Y ¿cómo entonces ve? cuando uno Yo se siento convierte y que- le dan enseñanza bíblica, el pan y el vino, como usted dice, eso es un símbolo, porque dice, haced esto en memoria ¿Dónde de dice? mí. ¿Cómo en memoria de mí? Creyendo que Cristo fue, como en Isaías 53, fue molido por nuestros pecados. En memoria, hermano, es en memorial, o sea que hay que hacerse. Es que con la traducción sí dice en memoria, pero si usted va a la raíz y la traducción, es que hay que hacerlo. El hermano Martín se lo va a explicar mejor y le va a decir la palabra en griego exactamente como es, anémesis, algo así. Anamnesis, es anamnesis. Y él dice, y en memoria o anamnesis es traer todos los sentidos bien despiertos. Eso no es, que yo me estoy acordando y nada más un recordatorio. No, es estar atento para reconocer que es verdadera comida, verdadera bebida. Entonces, él no le cree. Ven lo que pasa. Cuando se nos dio estudio bíblico, no, le engañaron, le dijeron que las imágenes son dioses y que la Eucaristía es simbólico. Deme el texto donde diga que es simbólico. O vuelvo, eso es un símbolo. ¿Dónde dice eso? Por eso dice, haced esto en memoria de mí, No, dice la Biblia. ¿dónde dice símbolo? Deme el texto. Haced esto en memoria de mí, es recordando el sacrificio de Cristo, como dice en Isaías 53. ¿Dónde Si dice usted símbolo? lee Isaías 53, ¿Dónde dice símbolo? en Isaías ¿Dice o no 53, dice? eso es recordando, Señor, cuando la Santa Cena es recordando, que dice, Señor, ¿dónde dice símbolo? Estoy esperando el Hermano, texto bíblico. entonces cuando dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso? Y le pregunta, le va a hacer esa pregunta al hermanito que está ya un poquito confundido. ¿Por qué se peca contra esa copa? ¿Por qué se peca? Si es un símbolo, si es una memoria. O uno puede pecar contra un recuerdo. Obviamente contra un recuerdo no se peca. Adelante, hermano Martín. ¿Dónde estoy esperando? No sé si ya se fue. Sí, se fue mi hermano. Pues yo lo que deseo es que él dé el texto bíblico, mi hermano, donde diga que es un símbolo. Nada más, si él tiene el texto, que lo diga. Eso es lo que nosotros esperamos, mi hermano. Y si no lo tiene, que diga, no, eso es lo que yo creo. Y nada más. Sí, claro, pero si Pablo, que vino 30 años después, nos dice en 1 Corintios 11, si mal no recuerdo, 23, 25, nos dice, ¿y acaso lo que recibí del Señor? Y dice, ¿y acaso la copa de bendición que bendecimos no es la sangre del Señor? Nos dice así, preguntándonos. Obviamente que hay que responder que lo que está diciendo Pablo allí es que sí es la sangre del Señor, no que es un recuerdo, porque si es un recuerdo, pues no se peca contra el recuerdo, hermano. Qué bueno que el Señor entendiera eso, la persona que acaba de salirse. No, él no quiso entender nada, mi hermano. Vamos a escuchar a Luis Ángel, a qué iglesia pertenece. Hola, buenas tardes. Soy de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Y ya que he entrado aquí en este live, me llamó la atención sobre que estás diciendo que una imagen no se puede adorar, algo así. Es lo que yo entendía hasta ahora. Y me llamó la atención eso. Ponga su cámara.
Ponga su cámara. ¿Por qué? Porque sí, yo estoy con cámara. No es necesario, creo. No, sí es necesario para que sea algo serio. Ah, ahorita estoy cochinito, he venido de trabajar. No, no hay problema. Es que va a ser un diálogo. No es el tema. Usted quiere hablar sobre las imágenes. Nadie ha mencionado las imágenes aquí. No, sí le podemos dar razón de nuestra fe. Y me gustaría que pusiera su cámara. Acuérdense que nosotros somos hombres, pues solo nos pasamos algo en la cara, nos ponemos camisa y nos aplastamos el pelo y ya, no vamos a andar haciéndonos los colochos. Y usted, antes de prender mi cámara, ¿usted graba sus videos de este live? Esto queda en TikTok. ¿Tiene miedo o qué buscado o qué? No, es que a gusto le gustan difamar y usan la imagen de una persona y le gustan difamar. Difamar nunca. Usted ha subido Oh, este live. Yo nunca lo voy a claro. difamar. Ya. Entonces, si es así, correcto, entonces. Confiaré en Fíjense usted. que estamos hablando sobre la formación de la Biblia. Subió este hermanito, pues sí, hablamos sobre la iglesia. Pero si usted quiere hablar sobre que no se puede adorar las imágenes, pues le escuchamos. Claro, allá. Ya voy a prender mi cámara ¿De entonces. qué país es usted? Yo soy de Perú. Perú. Me encanta Perú. Mm, Me encanta. ¿No vive en Lima? y parte de Lima, pa. No mismo Yo, Lima. yo estuve en febrero, estuve en Perú, en Lima. Allá. Me quedé con la curiosidad de probar el cuy. Es rico es. Sí. Bueno, es bueno para los colágenos. Tiene Es mucho. bueno. Yo Es comí bueno para llama. es Comí bueno llama. para los anémicos que tienen anemia. Es bueno comer la cabeza de la carne. Sí, comí la comida chifa. Y bueno, ahí anduve por ahí. Anduve viendo las iglesias antiguas. Así es que, pues, ¿cuál es su pregunta sobre las imágenes? Me dice. Que me llamó la atención que a veces se llama. No, quiero saber si de qué iglesia eres tú, ya que me Católico. presenté. Católico. Ya. De la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mm, ya. Mío es de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y es fundada por el señor Ansanjo. Bueno, me encanta su sinceridad, no sé quién sea. Es Ansa. viene de Corea. Bueno. Son cristianos, supongo. Sí, creemos en Jesús, sí, en todo lo que dice la Biblia. Pues, ¿cuál es su pregunta o su afirmación sobre las imágenes, decía usted? Hermano, una pregunta antes de que He empiece. visto Creo que ellos piensan que Jesús ya volvió a la tierra, creo que está con ellos o algo así. Quisiera saber si es lo que cree la misionera mundial que está diciendo él o estoy equivocado. ¿Cómo? Que si Jesús, ¿ustedes creen que Jesús ya volvió a la tierra? Sí, creemos mediante la Biblia, creemos que Jesús en su segunda venida ha cumplido la profecía de la higuera, cumpliendo la profecía de la higuera. Eso Pero no sí, sabía. Me sí, gusta porque eso, porque yo no conozco nada sobre eso. No sé si ya vino y no, pues me quedé. es como, por ejemplo, hay una enseñanza, pero depende ya si cree lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Porque algunos dicen, no, tú le estás interpretando de tu manera, tú le das, mejor dicho, esa lógica, dicen. Entonces es un poco que difícil de ellos que crean, ¿no? No, pues cuénteme cómo es, porque, o sea que el día del Señor ya sucedió.
Exacto. Y tengo tres temas. Uno es que Jesús viene en el oriente, Jesús viene como hombre, también que Jesús vendrá, mm, ¿cómo se llama? Se Bien, llama, viene en una fecha, mejor dicho. Hay una bien. fecha, pero no es fecha física, sino es una fecha bíblica, algo así. ¿Ya vino o va a venir? ¿Cómo? Pues viene en 3D, pero ¿cómo? La Iglesia de Dios habla que Jesús ya ha venido por segunda vez en 1948, cumpliendo el, mejor dicho, de la higuera. Y no pasó nada, no hubieron catástrofes ni nada. Vino y se fue o qué. Vino, por ejemplo, por eso digo, hay profecías, es muy explícita y muy varios temas que se tienen que tomar. Por O- eso digo, pero lo están esperando o ya no. ya no, porque ya, mejor dicho, para nosotros ya vino Jesús en segunda venida, cumpliendo. Pero, pero cuando Él venga, dice la palabra de Dios, el día del Señor, ese día van a haber Eh, catástrofes. hermano, perdone, lo interrumpo ahí, una preguntita. ¿También cree que ya estamos en los últimos 3 años y medio? Creo que ellos lo dicen, es que como no estoy seguro cuál es la iglesia de ellos. Pero es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que si ya estamos en los 3 años y medio, dice, lo que De dice esos, el protestantismo. de esos 3 años que no tengo entendido de qué profecía está hablando. Eso. Es que eso dicen los protestantes sobre la tribulación. Pues, Ah, pero usted cree que el día del Señor ya sucedió. sí, por eso le digo, pues, por eso si yo lo estudiaríamos, son varios temas que es muy larga, con varios versículos, por eso le digo, ve, uno es que Jesús vendrá en su segunda venida en el oriente, otro es que Jesús vendrá en carne como hombre, como nosotros, ¿no? Cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces el otro es como que vendrá en el huerto, mejor dicho, cumpliendo la profecía de la higuera. Porque Jesús cuando dice, Él dice que para que sepan su día, su venida, dice, no, aprendan la parábola de la higuera, dice. Que decir, a eso lo dice a sus discípulos, pues, a todos sus discípulos. Le dice, no, aprended porque esta, mejor dicho, está mi venida, dice. Está mostrando que los que creen, se llama, debe estudiar la parábola de la higuera y así van a saber el día que Jesús va a venir. Por eso, Entonces, sobre las trompetas ya pasó. Lo que dicen los protestantes de las 7 trompetas que van a venir, sonará en el cielo, no es literalmente para la iglesia de Dios, sino es algo que es como una profecía que, mejor dicho, para la iglesia de Dios son las 7 sellos y las 7 trompetas son los mandamientos que Dios va a venir por su segunda venida a traer. Es decir, las fiestas solemnes, el día de reposo, por ejemplo, la Pascua del Nuevo Pacto, otro el día del velo, otro la fiesta de trompetas, expiación, tabernáculos, Pentecostés. Pero la Biblia Eso es- dice que al sonar de la última, la séptima trompeta, dice que será el juicio. sí, por eso le digo, pues, lo único profecías que falta es, para la iglesia de Dios, es que sean predicados todo el mundo. Mejor dicho, la predicación de la iglesia de Dios, por ejemplo, ya que creen en Jesús en segunda venida que ha venido, si ellos predican cumpliendo en todo el mundo, ¿no? Predican todo el mundo, entonces se cumple la profecía, ¿no? Que predicad a todo el mundo, ¿no? Es solamente eso Ustedes, lo que falta. ustedes no son evangélicos. Somos evangélicos porque, mejor dicho, hablamos del evangelio de Jesús en segunda venida. ¿Y Eso, cómo interpreta usted segunda de Pedro 3, 9 al 12? no interpretamos, sino lo que dice la Biblia, así es. Oh, Por léalo ejemplo, entonces, si lo puede leer, segunda de Pedro 3, del a 9 ver, al 12. disculpe, voy a entrar en Porque usted Google. dice que ya pasó el día del Señor, que ya sucedió. Correcto. Por eso ahorita a ver, segundo de Pedro dice, ¿no? Sí, El capítulo 3, del 9 al 12, más o menos. 9 al 12.
Dicen que creen que usted es adventista, pero usted no es adventista. No, no somos adventistas. Sí. Pero sí cumplimos lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Del día de reposo. Eso es uno de las partes del culto que nosotros de la Iglesia de Dios guarda. El sábado. El sábado, pues. Porque Jesús ahí dice, ¿no? Por su costumbre le guardaba el día de, mejor dicho, el día de reposo, como su costumbre, dice. No, Y pero también dice Pablo que, nos muestra, ¿verdad? dice que Ahí la violaba enseñanza el sábado. también es. Dice que violaba el sábado. ¿Quién? ¿Jesús? Sí. En la manera de los judíos, Jesús no lo guardaba. Él guardaba predicándole, enseñándole a los de en la sinagoga. Pero Es no, su día pero de el reposo sábado de era Jesús. judío. El sábado no era para los gentiles, era para los judíos. Por eso le digo, lo del día de reposo de los judíos, ¿sabe cómo guardaban? Ellos guardaban en la sinagoga, ellos se encerraban en la sinagoga, ellos, mejor dicho, en ese tiempo ellos no salían en la sinagoga, mejor dicho, no hacían ni una obra de los judíos, ellos no hacían eso. En el Antiguo Testamento ellos muestran eso, que ellos no hacen ni una obra. Y ustedes lo guardan Entonces, como Jesús. como lo que Jesús enseñó, pues Jesús, su día de reposo es diferente que los judíos. Por ejemplo, su forma de Jesús guardar día de reposo es estudiar, predicar, ¿no? Y mejor dicho, estudiar mejor. Esa era su forma de guardar su culto de Jesús. Ese era, mejor dicho, el día de reposo de Jesús. ¿No siguen la ley de Moisés entonces? No lo seguimos en la forma, mejor dicho, en la forma que ellos guardaban los judíos. En esa forma, ¿no? Pero la forma de Jesús, lo que Jesús enseñó, guardar el día de reposo, esa ley sí está intacta, pero en la forma como lo guardan los judíos, no. Sino diferente, como mejor dicho, la forma de Jesús, que es ir predicar, estudiar y ayudando, ¿no? Al prójimo, dicen. Léame el texto ese, segunda de Pedro 3, del 9 al 12, más o menos. Ya lo leo todo, entonces, 9 al 12, entonces lo leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos tiene la tardanza, sino que se paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos en la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, y esperando apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados que fundirán? Ya. Eso sucede el día del Señor, va a suceder. Eso es lo que dice. ¿Usted dice que ya pasó? Claro. Si sabes, te das cuenta, en el 1900, tú investigas en 1948 qué ha sucedido. Se habla juntamente, comienza la independencia de Israel. Por ejemplo, si vemos esta parte, había conflicto cuando él, mejor dicho, él aparece. Y después aparece la independencia de Israel. Por eso, si usted investiga ese año, y ese año aparece en 1948, tiene que investigar ese año que ha sucedido. Pero Por aquí eso, dice que se derretirá todo, el cielo y la tierra, todo se terminará, lo físico. claro, Entonces, eso sucede el día del Señor, que todo dice que se destruye. Entonces, no es 1948, allí pues han errado, porque aquí y usted dice que no interpreta, y aquí dice que todo pues será destruido. claro, pero si te das cuenta en ese versículo que él muestra ahí, hace entender que la venida, pero la pregunta es, dice, el Señor no retarda su promesa, dice. La pregunta, ¿cuál es la promesa? Dice, seguimos, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, dice, sino que a todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que se arrepiente todo el pueblo, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice,
el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en hay que serán quemadas, dice. Ahora, la pregunta es, ¿qué venida de, mejor dicho, cuál es la venida de Jesús? Mejor dicho, por ejemplo, la primera venida de Jesús, ¿no? Se cumplió. La segunda venida, mejor dicho, para la iglesia de Dios se ha cumplido. Pero esto, dice en la Biblia, nos muestra que Él vendrá como ladrón. Quiere decir que nadie sabrá, ni un año, no hay fecha, no, nadie sabrá, ni los ángeles, dice. Entonces eso Solo nos muestra ustedes como ladrón. saben, solo ustedes saben que ya pasó. Claro, nosotros sabemos por qué, por esto digo, pues, uno es en la venida del juicio de Dios y el otro es la segunda venida de Jesús. Porque si sabemos, estudiamos la Biblia un poco, la venida de Jesús, Él dice, Él vendrá a salvar, dice. Entonces no vendrá, Viene mejor a dicho, llevar, viene a llevar, a salvar ya vino. Porque si usted lee, el día del juicio es el día que suena la última trompeta. Las trompetas empiezan en Apocalipsis capítulo 8, del 1 a pues expresamente el 6, dice que suena la última trompeta. Suena la primera, Apocalipsis 8, 6. La última suena en Apocalipsis 11, del 15 al 18, y yo se lo voy a leer acá, Apocalipsis capítulo 11. mm, Dice, vamos a ver, dice, tocó el séptimo ángel su trompeta, entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron para adorarlo, dice, para adorar a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar, valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos, el día del Señor. Y esto usted lo va a hallar allí en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17, digamos, porque ahí suena la última trompeta y se levantan los muertos. Y allí se lo lleva, ya es su segunda venida, porque dice, y los que quedemos para su venida. Entonces, para que usted vea que es el día del Señor, tiene que leer primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Y ahí dice lo mismo, que vendrá como ladrón en la noche. Pero voy a terminar de leer 11, 18. Dice, las naciones se habían enfurecido, de Apocalipsis, pero tu enojo la sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos. Ahí es cuando se da la separación del trigo y la cizaña, lo que dice San Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña. Dice, ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aquí podemos ver que el día del Señor, y le voy a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 15 se lo voy a leer hasta el capítulo 5, 4. Dice, le damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, cosa que dice usted que sucedió en 1948, cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, esa es la séptima trompeta, que usted va a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, 50, 51. Dice, le damos esto como palabra del Señor. Nosotros los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo
y primero se resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes. Eso pasa en su segunda venida, pero esto continúa. Vamos a pasarnos, leímos primera de Tesalonicenses 4, del 15 en adelante. Ahora voy a leer qué día y cuándo sucede. Dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima, de lo que habla segunda de Pedro, capítulo 3. Encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenda como hace el ladrón. Entonces, pues eso es lo que dice la Biblia. No sé si usted está de acuerdo en que pasa catástrofe, pues de allí es donde se da la separación. Para la iglesia de Dios, esa catástrofe va a suceder mejor dicho, en el juicio de cuando Jesús va a venir, mejor dicho, en el juicio. Pero que no dice que ya vino. No, por eso nosotros, por eso le digo, la diferencia de la iglesia de Dios nos muestra nos enseña que Jesús en su segunda venida vendrá a salvar. Es decir, a salvar en qué forma, no a llevárselo a todos, sino a salvar en qué forma, enseñándole, mejor dicho, dice que Jesús cuando viene, dice que Él cenará con nosotros, tocará las puertas y cenará con nosotros, dice. Entonces eso significa cuando Jesús venga, dice, vendrá a cenar con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué cena es esta? ¿Qué decir? Entonces significa algo simbólico, significa algo, una interpretación, sino ¿a qué se refiere cenar? Dice. La única Biblia que habla de la cena es la que dice Mateo 26, 26, ¿no? Que es la cena del Señor, que se habla que es la Pascua, ¿no? En la Biblia lo dice eso. Entonces, que cuando Jesús en segunda venida dice que Él vendrá a cenar, eso muestra en Apocalipsis, creo. Eso está sino está en Apocalipsis, que Jesús vendrá a cenar, dice. Pero ¿Sabe usted? Yo le diría, no se complique, la Biblia es clara. Usted me habla de la Pascua, ¿sabe las controversias cuartodecimanas que se dieron en el siglo II? Porque esto es histórico, la controversia cuartodecimana, que unos querían celebrar la Pascua cristiana la misma fecha que la Pascua judía. Entonces, no concordaba. Escuche esto, ¿por qué? Porque Pascua tenía que quedar exactamente pues acorde a Pentecostés, que eran 50 días después de Pascua. Pero si la Pascua era movible, entonces no concordaba. O sea, Pentecostés no caía el propio día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque era la fiesta de las cosechas. Entonces la Pascua no podía ser movible. Y si la dejaban como los judíos, que eran cuartodecimanos, o sea, lo celebraban el 14 de Nisan, entonces, si el 14 de Nisan, porque la Pascua es resurrección, el domingo de resurrección, pero inicialmente algunos la querían celebrar el 14 de Nisan, cristianos, como se celebraba el 14 de Nisan los judíos. Entonces, esto es importante entender, que si se hacía resurrección un miércoles o un domingo, o miércoles o jueves o cualquier día de semana, entonces después de esa fecha, 50 días después que se celebraba Pentecostés, la cosecha no estaba todavía madura por haberlo celebrado movible, lo que es resurrección. Por eso la iglesia dice, tiene que ser domingo, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. En los inicios se dio ese problema de que lo pusieron en algunas comunidades movible, la resurrección y no domingo.
Entonces, cuando a los 50 días, que era de recoger las cosechas, Pentecostés, la cosecha no estaba lista. Entonces todo eso, mi hermano, ha sido un proceso que ha vivido la Iglesia Católica. Entonces, no, pues es de complicarse, porque la Biblia es clara, pues. Y usted me dice, yo no lo he entendido hasta ahorita, porque usted dice, Ya. ¿Qué le gustaría, por ejemplo, digo, pues, llama sobre la venida de Jesús? Por ejemplo, es varios temas, pero lo voy a hablar sobre la venida, en qué año aparecerá. Por ejemplo, sobre un tema sobre la parábola de la higuera, ¿no? porque usted Porque dice que ya vino, eso. sí, ¿Cómo sí, usted por muestra eso que es ya algo vino? Perdóname lo un que le estoy momentico ahí, hermano, yo hago lo una que le estoy, preguntita. Hermano, mm, a ver si me permite una pregunta. La iglesia primitiva, el joven que está acá, nos Saludos a puede decir, Mahatán. la iglesia primitiva nos lo puede mostrar el que pensaba lo mismo que piensan ellos hoy en día, o eso es nuevo. ya. Tu pregunta es si nosotros hacemos lo que hace la iglesia primitiva. No, la pregunta es si la iglesia primitiva, que como se dice que es la iglesia de Dios, que si pensaban lo mismo que ustedes, qué libros tienen de, En el 48 digamos, ya del año venía 100, Jesús. qué cartas tienen del año 100, del año 200 que pensaran lo mismo que ustedes. Por ejemplo, yo que sé, pues en la Biblia nos muestra que Jesús guardó el día de reposo. Eso es por su costumbre, ahí dice la Biblia. Pablo guardó su día de reposo como su costumbre, como dice la Biblia en Hechos. Entonces Jesús también dijo, ¿no? Todo he hecho esto por ejemplo, por dar ejemplo para usted. Es decir, a dar ejemplo, dice. Entonces, todo lo que Jesús ha hecho, entonces debemos nosotros, los discípulos, deben hacerlo, ¿no? Si Jesús oraba, los discípulos tenían que orar también como Jesús. Si tenían que invocar el nombre de Jesús, ya no del nombre de Jehová, cuando Jesús dijo, no, ¿hasta cuándo orarán en mi nombre? Dice, no, Jesús. Entonces Jesús enseña que a los discípulos a orar su nombre de él. Entonces Jesús nos enseña, mejor dicho, está enseñando en los 3 años que él estuvo con los apóstoles, ¿no? Entonces Jesús enseña a orar, Jesús guarda el día de reposo como su costumbre, no como los judíos que algunos dicen, ¿no? Él era judío porque tenía que guardarlo. No era por eso, sino él tenía, mejor dicho, él vino para enseñar todo lo que él iba, mejor dicho, todo lo que él hacía era ejemplo para los discípulos. Entonces Jesús, mejor dicho, guardó también con los discípulos la Pascua, que no en Mateo 26, 18 hasta el 26 nos enseña. ¿No? Que es el nuevo pacto, él dice, ¿no? Y entonces eso también Jesús enseña esto. Entonces también Jesús también enseña que en Hechos también habla sobre el Me- velo, ¿no? Sobre el Pero velo de la... lo que pasa es que usted en todo lo que hemos hablado, usted nos ha dicho que venía de varias formas, no es solo como la segunda venida, sino que venían otras formas. Entonces yo lo que quiero como preguntarle, ¿qué primeros cristianos hablaron de las tres formas? ¿Hay algún escrito sobre eso? ¿O eso es nuevo? ¿Eso fue Y después de quiero, y quiero, 1948? quiero decir algo, con todo respeto, Luis Ángel, porque aquí dice Luis Ángel, yo le agradezco personalmente, porque usted nos está diciendo su creencia. Nosotros no creemos igual que usted, pero le escuchamos, pues nosotros le escuchamos, y yo le agradezco por ser una persona respetuosa y abierta al diálogo. Entonces, para mí, pues, es de admirar. Y pues yo le he aportado algunos textos bíblicos para que usted los tome en consideración. Y pues, yo no tengo claro todavía, porque usted claro, claro, nos dice que Jesús vino en el 48. Entonces, eso no sé si todavía lo esperan, o si usted en verdad cree que Jesús, pues ya vino y que no sucedieron catástrofes. Y la pregunta, perdón, ¿cuándo Jesús nos salvó? ¿Fue en la cruz o fue en el 48 cuando usted dice que vino? Eso no se lo he Eh, dicho.
En la Biblia nos muestra que Jesús nos salvó en la cruz para nuestra remisión de nuestros pecados, eso dice la Biblia, ¿no? Y Eso la está claro. segunda venida que usted dice que ya vino, dice que En vino a las- salvarnos, ¿o cómo? Sí, pero si vemos la historia universal, algo muy breve, ¿no? Mira, ahora ya que lo mencioné, el señor el Calojín, como se llama, creo que se llama Calojín, ¿no? Entonces, él mencionó que guardaban mejor dicho, los apóstoles, ¿no? Como le dije, ¿no? El día de reposo, que es el día sábado, ¿no? La Pascua, que se celebra en el 14 de Nisan, como tú mencionaste, ¿no? Eso está en la Biblia también, los judíos también lo guardan. La fecha no cambia, sino la forma como guardar la Pascua sí cambia, porque los judíos mataban cordero para su remisión de pecados, ¿no? Perdón de pecados. A través de eso se llama, ¿no? El sacrificio del cordero. Pero en la primera venida de Jesús, él enseña que el cordero él es. Es decir, Jesús es el cordero del sacrificio. Sí, pero Y la Jesús, fecha, mi hermano, sí la fecha, la iglesia cristiana no la guarda el 14 de Nisan. La iglesia cristiana no la guarda el 14 de Nisan, por lo que yo le dije, porque la cosecha tenía que estar exacta para Pentecostés. Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. Pentecostés era una fecha, era una fiesta judía que se recolectaban las cosechas. Entonces, en ese día de la fiesta, viene el Espíritu Santo, pero esa ya existía. Ahora le decimos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y está bien, pero ya existía. Esa fiesta de Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Entonces, aclararle de que la iglesia cristiana, sí, pues en el siglo segundo, mediados, se dio esa controversia cuartodecimana y que se decide que no se celebraba el 14 de Nisan. Por tanto, la iglesia cristiana no la celebra. Ustedes la celebran ese día, pues sí, magnífico. claro. Le escucho. Sí, por eso le digo, tardes. Buenas tardes. en Luis Ángel, dígame. Luis Ángel, yo le tengo una pregunta. Mire, le estaba escuchando muy atentamente y hermano Martín Barrientos, creo que ese es el problema de la interpretación privada de la Biblia nos lleva a estas confusiones. Yo le pregunto, Luis Ángel, ¿qué sentido tiene entonces seguirse congregando si ya Jesús vino en su segunda vez? ¿Qué sentido tiene seguirse congregando? Tiene todo el sentido. Porque le digo el sentido que, por ejemplo, ya que para nosotros Jesús vino a enseñarnos nuevamente, mejor dicho, a salvarnos, quiere decir con su pacto, su nuevo pacto de Jesús. Entonces, ni una iglesia hasta ahora, lo que yo veo, ¿no? Para la iglesia de Dios, bíblicamente también, no hay nadie que guarda el día de reposo, no guardan el día de velo de las mujeres, no guardan el Pentecostés, no guardan el día de expiación de Jesús, no guardan la Pascua como Jesús enseña. Algunos lo guardan el día domingo, otros lo guardan a fines de mes, otros toda la semana lo guardan algunos, pero no lo guardan. Entonces Jesús viene a traer todo ese pacto en su segunda venida, toda esa enseñanza que la iglesia primitiva ha enseñado con lo que los discípulos, ¿no? Hicieron. Entonces Jesús tiene que traer nuevamente su pacto para que sean salvos mediante su pacto de Jesús. Entonces así nosotros tenemos la necesidad de congregar otra vez. ¿Por qué? Porque ese pacto, lo que Jesús ha traído, ha enseñado de su primera venida, entonces tenemos que volver nuevamente a hacerlo para que nosotros esperar otra vez el juicio de Jesús. Mejor dicho, el juicio del Padre, ¿no? Como la Biblia nos muestra. El O juicio sea, de o Dios. sea, o sea, según su lógica y según entiendo por lo que está explicando Luis, entonces, quiere decir que Jesús va a seguir viniendo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. O sea, Ya no hay más. no va a tener fin la venida de Cristo entonces porque, o sea, si nos ponemos a lo que usted está explicando, hermano, créanme No, que no va a tener fin la venida de Jesús porque entonces. por eso digo, si te damos cuenta en la Biblia nos muestra que Jesús, él mismo dijo, yo vendré por segunda vez, dice, porque hay otro rebaño, dice, él mismo dice, ¿no? Y dice, ¿acaso verá fe? Dice, ¿tendrá fe? Dice, quiere decir que él vendrá por otro rebaño, con ¿Y los quién era? remanentes. Perdón, Luis Ángel. ¿Quién era ese otro rebaño? En los últimos siglos, pues, por ejemplo, en esta generación que nosotros estamos. No, pero ¿de dónde saca eso? En el otro rebaño, por ejemplo, ahorita, versículo, San Juan 10:16. Juan 10. San Juan 10:16.
Allí habla de Ahí, ese otro rebaño. ¿Cuál era su claro. rebaño? El rebaño de él era los israelitas. Pero ese otro rebaño, ¿quién era? Éramos nosotros, los gentiles. Léalo y se va a dar cuenta. Luego nos vamos a Efesios capítulo 2, del 11 en adelante. Claro, claro. Por eso el punto es, por eso te digo, el punto es, por ejemplo, Jesús vino por primera vez por los judíos, por su pueblo, porque eran los judíos, era su pueblo de Dios. Entonces Jesús viene a predicar 3 años, mejor dicho, en Israel. Entonces, ya que Jesús lo compara a los judíos como higo, entonces, por lógica, el pueblo de Israel es la higuera. Entonces significa, él habla en la parábola, dice, maldito este es higuera porque no me das buenos frutos, dice. Entonces, ¿a qué se refería esto? Que él enseña que los judíos son comparados como los higos. Y al pueblo, entonces, por lógica, el pueblo es la higuera. Eso entonces eso significa. Entonces, Escuche el texto que le di. Tengo claro, otras ovejas a las cuales es necesario llamar, dice, y serán un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero, ¿dónde la llama él? Primero, vamos a leer Isaías 49:6, para que usted vea de que él nos llama en la cruz. 49:6 de Isaías. Vamos a ver lo que dice. Dice, no vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Entonces vemos que la salvación iba a ser universal. Ahora, luego que leímos San Juan 10:16, vámonos a Efesios, donde ahí dice que ya ha llamado a ese otro pueblo, ya los ha llamado, que somos nosotros, los que éramos gentiles, que no éramos alejados de ese pacto. Vamos a ver del 11 de Efesios 2, dice, acuérdense que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismos circuncisos, dice. no. Por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes incircuncisos, a ustedes, a ese otro pueblo. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús, por su sangre en la cruz, ustedes que estaban lejos, éramos el otro rebaño, han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. En la cruz nos aleja los que no teníamos pacto ni esperábamos a Dios. Él nos llama, éramos el otro pacto. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, Efesios 2:14, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos, los dos rebaños, los reconcilió con Dios por medio de la cruz. Entonces aquí vemos que nosotros, los que no éramos israelitas, éramos el otro rebaño. Y aquí dice, ustedes que estaban lejos han sido atraídos. Correcto. Entonces lo que me tratas de decir que el otro rebaño era lo mismo Israel, entonces, pueblo de Israel, No, no. mismos judíos. Los gentiles, los que no éramos israelitas, ese éramos el segundo rebaño. Y Cristo muere no solo por los judíos, como vimos Isaías 49:6, sino que nos adopta a nosotros también. A nosotros también nos atrae.
Entonces, nosotros éramos el otro rebaño. Pero ya en Cristo, acuérdese lo que dice Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, dice. O sea, el judío era el rebaño primero, el griego está hablando de los paganos, del otro rebaño. Todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, en la iglesia, allí estamos todos los habitantes del planeta. Ya somos llamados. Si la persona no quiere, pues no se puede hacer nada. Pero hasta esa persona está invitada a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Yeah. No, por eso, claro, podemos, ya que la Biblia nos muestra, que está claro, ¿no? Nos da la evidencia. Pero como le digo, como usted explicó también, mejor dicho, que no hay ni un judío, no hay esto, no hay de excepción de raza, mejor dicho. Correcto. Ya que pues hemos dialogado, usted me decía sobre adorar. Usted me decía sobre aquí está Néstor José. Vamos a darle espacio a él. Luego, pues a usted quiero que usted haga su pregunta sobre la adoración, dice, de las imágenes. Néstor José, le escuchamos. ¿A qué iglesia pertenece? No tiene encendido el micrófono. Bien, Luis Ángel, entonces usted habló sobre la adoración de las imágenes. ¿Cuál es su pregunta? Ya que la Biblia nos da mejor dicho, en Éxodo 20, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos, que todos conocemos, ¿no? Todos, esa Biblia, creo que ese versículo lo conocemos todos. Y dice, ¿dónde está? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas. No te inclinarás, dice, ¿no? Porque, y aparte también, mejor dicho, él dice, no te harás imágenes y no te inclinarás. Ese es el punto más objetivo que nos hace aclarar mucho. Luis Ángel, usted ha tenido la oportunidad de leer. Permítame. Okay. Estamos escuchando a él. Permita que él desarrolle, mi hermano. Permita. Le escuchamos. Ya, eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y yo tengo entendido que se llama que Dios nos está prohibiendo que no te harás imágenes ni ¿qué más dice? Y no te inclinarás, dice. Hay dos puntos ahí. Hay dos puntos que Dios mismo nos aclara, ¿no? Pero sabemos que el hombre siempre hace imágenes. Hay fotos, estatuas, por ejemplo, cualquier cosa que nosotros vemos, hasta nosotros somos imágenes, ¿no? Somos imágenes también. Imagen de Dios, dice, ¿no? Y entonces tenemos entendido que de hacer imágenes, claro, ¿a qué se basa Dios? Hacerlo. Pero si lo juntamos de hacer, mejor dicho, de hacer imágenes, inclinarnos, por ejemplo, para inclinarse es para un Dios, ¿no? Yo que sepa, una persona se inclina para pedirle la mano, otro inclinar para pedir disculpa, ¿no? Otro se inclina por ejemplo, en otros países hacen, creo, inclinación de sus dioses. Y hay muchas maneras. Pero si le vemos literalmente eso, por eso en la ley de Dios, lo que vemos, si vemos literal, entonces se llama, estamos pecando, ¿no? El detalle es que hay muchos textos en la Biblia. Hay muchos textos en la Biblia que usted puede ver de que Dios manda a hacer imágenes, manda a hacer esculturas. Allí,
Primera de Reyes 6, 23 al 31, Primera de Reyes 7. Hermano Martín, Permítame. ¿me puede hacer un favorcito? No, solo un favorcito le quiero pedir. Diga. Mire, ve, voy a salir y voy a cambiar de internet en lo que voy en marcha. Entonces no me voy a bajar, porfa, solo un ratito, me voy a pausar porque Está voy a cambiar de bueno, internet. está bien. Entonces, mi hermano, usted puede ver ahí que si esto lo que está haciendo es prohibir una simple imagen, entonces Dios se contradice. Porque si todo el templo estaba lleno de imágenes y si la gente se postraba ante el arca que tenía imágenes, entonces si dice, no te harás una simple imagen, pero Dios manda a hacer simples imágenes, entonces como que algo no cuadra allí y se estaría contradiciendo. Pero si usted lee desde el número Éxodo 20 del 1 al 4, usted va a ver, o al 5, usted va a ver que dice, no tendrás otros dioses sobre, encima, contra o fuera de mí, porque es una preposición la que utiliza. Entonces, allí puede ver usted que está hablando de otros dioses. Por eso dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, lo que él está prohibiendo son dioses. Por eso usted puede ver en Deuteronomio 4 que dice, porque ninguna figura visteis el día que el Señor te habló desde el fuego. Entonces, en ese tiempo, Jesús no se había encarnado. Jesús no se había encarnado. Por eso se ve de que no tenía figura. Entonces, pero sí Dios manda a hacer figuras de lo que está en el cielo. Lo que dice Éxodo 25, 18, harás 2 querubines. ¿Dónde están los querubines? Allí en Hebreos 12, 22 dice, pues que hay miríadas de ángeles en el cielo. Entonces, manda a hacer, número 21.8, si mal no recuerdo, manda a hacer una serpiente que también era de la tierra. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que las personas tenían sus propios dioses. Por eso usted va a entender el Salmo 115 y cuando dice, no a nosotros, no, o sea, ahí está el pueblo de Dios y están los paganos o las naciones. Por eso dice, no a nosotros, no, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque dirán, las naciones dirán, ¿dónde está tu Dios? Porque no veían que tuvieran dioses. Eso lo dice en Jeremías 2:27, claro, eso lo dices. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, pero los ídolos de las naciones, esos que tenían a Moloch, a Astarte, tenían a Baal. Y le voy a enseñar, tengo un libro acá, le voy a enseñar cuáles eran. Este libro se llama Comentario Bíblico Histórico de Alfred Edersheim. Aquí está una figura de una deidad, se llamaba Baaluna. Entonces, esta era una diosa y se encuentra en el museo, dice, en el museo de Baaluna, deidad que se encuentra en el centro de muchos de los cultos de los cananeos. Aquí está Baaluna y aquí está otro. Vea, era el toro. Entonces, y aquí hay muchos. En este libro hay muchos. Entonces, vamos a leer un par de textos bíblicos para que nosotros veamos que esos pueblos eran politeístas. Cuando usted ve Deuteronomio 4:6, que dice, escucha Israel, el Señor, Dios uno solo es. Sí, eso no está hablando contra la Trinidad, sino contra los ídolos. Entonces, si usted lee, por ejemplo, Jueces 2:11 y Jueces 3,
del 1 al 7, del 4 al 7 lo puede leer, usted va a ver que la gente se va a servir a los dioses, que los israelitas se van a servir a los dioses de esos pueblos. Entonces, nosotros como cristianos no tenemos dioses, y si hay algún exceso de parte de un católico es por su ignorancia. Porque yo aquí, mi hermano, yo aquí tengo una cruz. Yo tengo una cruz. Pero este no es Dios. Este es una figura de bronce. Es una figura de bronce. Y pues nosotros no creemos que salve. Yo no le voy a decir a esta figura, sálvame. Y usted va a ver las costumbres de esas naciones que si usted lee allí Isaías 44:17, y le rezan a un Dios que es capaz, que no es capaz de salvarlos, y le dicen, sálvame porque mi Dios eres tú. Ellos creían Claro. que era esa materia, que era la corporización de Dios, de la deidad. Nosotros no creemos que una imagen tenga poder, no creemos que una imagen sea Dios, es una imagen representativa. Y le voy a leer lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cuál fue el final de su vida, o sea, ya murieron, e imiten su fe, Para eso es una imagen, mi hermano, para imitar su fe. Y si usted ve, había una costumbre en el tiempo de Cristo que él la utiliza para reprochar a los fariseos. Eso es San Mateo 23:29. Vamos a leer que él no habla contra la costumbre, sino contra la persona que no cambia su corazón. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los santos. Monumentos de los santos. No le está diciendo eso es malo, sino ustedes hacen eso y no cambian. Pero ¿qué es lo rescatable? Que había una costumbre de hacer monumentos. Usted ha visto monumentos en las plazas de las ciudades. Esos son monumentos. Y era la costumbre, según vemos, de que hacían monumentos para los hombres santos y los adornaban. Claro. Correcto, sí, tiene todo lógica, ¿no? Y hace entender que usted nos explica mediante Biblia, ¿no? Y claro, sí, ¿no? Todos somos imágenes, todos hemos, hasta Dios mismo dice, ¿no? Haga imágenes como la serpiente de bronce, ¿no? Cuando el tiempo de Moisés también nos habla. Así es. Pero como le digo, la pregunta ¿es necesario hacer esos, mejor dicho, esas imágenes? Si la iglesia no nos obliga. Si usted no quiere tener una imagen, no hay problema. ¿Y para usted es necesario tener esas imágenes? Fíjese que dice, acuérdense de sus pastores que le predicaron la palabra de Dios. Vean cuál fue el final de su vida e imítenlos en su fe. Cuando yo tengo una imagen, yo no la adoro. En el templo de Pero se Jerusalén, recuerda. usted sabe que había muchas imágenes. Claro, claro. Pero Entonces, mediante eso, la cruz o una imagen de San Pedro, ¿no? Alguno San Lucas, eso lo hace recordar lo que ha hecho Pedro, Pablo. Es lo que es lo que debo entender. necesariamente debería de conocerlo, necesariamente. Pero Pero claro, en la Biblia, le escucho. en la Biblia nos muestra todo lo que hizo Pablo, todo lo que hizo los apóstoles, ¿no? Entonces creo que es suficiente solamente eso. No creo. Pero, ¿qué pero le pone a usted que hacían monumentos a los santos? No, por eso le digo, pues se llama Es una costumbre esencial. bíblica. Es una No, costumbre por eso, bíblica. por eso, si para usted es esencial que le haga recordar la historia de los apóstoles, ¿no?
Si eso lo hace eso, está bien, ¿no? Pero en la Biblia, por ejemplo, ahí no nos dice que haga imágenes, porque Dios mismo nos ordena hacer imágenes, y por costumbre del hombre tiene mejor dicho, tiene la costumbre de hacer imágenes el hombre, como está el billete, ¿no? La foto de familiares, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Entonces, si vemos por ejemplo, en Levítico 26:1 nos dice, no haréis vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, dice, y para inclinaros ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice. Eso es lo que dice el Levítico 26:1. Entonces, en lo que acá en Perú, le digo, acá en Perú hay muchos, mejor dicho, imágenes, demasiado imágenes, por ejemplo, como el señor de Cachuy, hay el señor de Morado, no sé si usted ha visto, no sé si fue testigo de eso, hasta ahora creo que están yendo a un cerro para ver a ese señor de Cachuy, que supuestamente ellos dicen que es Jesús, ¿no? Entonces ellos lo que hacen, ellos van un carro en ese grande cerro, llevan regalos como ofrendas, algo así, ¿no? Como incienso lo llevan, y es un templo grande, creo, porque nunca he ido, porque así me dicen, me explican ellos lo llevan para tener un año próspero, dice ellos Yo próspero para no que, lo he visto. Hasta pero, verlo, yo le puedo dar una opinión. Si pero es ya que le exceso, digo, ya, porque, ya que le, porque a veces mm, hay excesos. Yo no lo he visto, no puedo opinar, porque que eso es lo alguien lo que, haga no quiere decir que la iglesia lo promueva. Entonces, hasta que yo lo vea, yo le voy a dar mi opinión. Ahora, claro, si usted cree que tener una imagen es tener un Dios, ese sí sería problema, pero no sería problema mío, porque yo tengo una imagen. Por eso dice 17, lo voy a leer, 17, no me acuerdo muy bien ese texto bíblico, pero pero si usted busca la cultura señor de Cachuy, el señor Morado, si lo busca en internet lo va a encontrar, creo. Porque en Perú eso es lo que hace, mejor dicho, las personas creen eso, ¿no? Y creen eso y piensan que ellos lo piden, ¿no? Piden algo, una prosperidad, una bendición, lo piden. Entonces eso creo que todo lo que dice para un Dios, creo que eso cumple todos los requisitos, ¿no? Y eso yo lo veo. no. Usted tiene que saber, usted tiene que saber qué es la adoración. La Porque, adoración, la adoración tiene que saber qué es. La adoración es espiritual. Usted no puede ver a alguien que diga, este es mi Dios. Ya se lo dije, lo que es adoración cuando dicen, sálvame, mi Dios eres tú, a la imagen. Ahora, si yo estoy orando y hay una imagen acá, entonces eso no es adoración. Yo no le digo, sálvame. Fíjense que yo vi a un mentiroso que dice que era ex sacerdote, que dice que él tenía problemas, entonces agarró una imagen de María y dice, y hoy me vas a hacer un milagro. Camina. ¿Cómo yo le voy a pedir a una imagen que camine? ¿Cómo? claro, pero Esas son como, calumnias. claro, por eso le digo, pero ya que usted, por ejemplo, es católico, ¿qué opina sobre esta foto del papado de adoración de la Virgen María? Por ejemplo, hay una foto, por ejemplo, yo tengo esta acá, mira, esta. Ahí está no sé, el papado, creo es, la adoración que está pidiéndole y se está arrodillando ante, mejor dicho, la imagen de María, ¿no? No la estoy viendo, pero ya sé cuál Ahí está, es. mira. Acá está. Ese es el papado anterior, no Sí, sé qué pero aquí no ahí- se ve. Aquí usted lo que ha hecho es su cámara la ha bloqueado, la ha cerrado la cámara. ahí lo mira. No, no se ve, se ve su Allá, ahí, fotografía. ahí. No sé si lo ve ahí. Ah, sí, está inclinado. Ah, ¿Sí? Y y el acá otro tengo está de otro, pie. por ejemplo, acá tengo usted también tiene historia, ¿no? De que María, la forma de sostenerlo a Jesús, ¿no?
es igual a otros dioses. Mira, si de Sirami. No, No sé por qué, no sé, escúchame, no sé por qué, yo no sé por qué lo hace igualito como otros dioses ajenos, ¿no? esa es Pero le hacen la pintura, misma forma. Por son ejemplo, mira, pintura, no, son son pintura, por eso digo, son pues, son, mira, dibujos. pero mira, si tú buscas, eso se llama de Isis, diosa de Egipto, y su hijo Horus, dice. Pero pero si estudia, pues yo que creo que tú sabes de historia, eso Es de que eso dioses no es ajenos, historia, eso no es historia. Esos son, se puede decir, ¿cómo se llama? son calumnias. Porque, escuche esto. Hechos 17:29. Si de verdad somos hijos de Dios, no debemos de pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, de oro, plata o piedra preciosa. Nosotros, yo no creo que Dios sea semejante al oro o plata Ya, o piedras preciosas. Entonces, y ¿usted claro. cree que una imagen es Dios? Ese es el problema. Si usted lee San Juan 4:24, dice, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque esa es la verdadera adoración, en espíritu. Entonces, usted no puede ver el espíritu. Por tanto, usted mira esa foto, usted no sabe si está adorando, porque la adoración es en espíritu. Yo no le puedo No, decir por que eso le digo, usted pero adora eso, o la no. pregunta ¿es esencial es hacer eso o no sé, yo no sé, por eso digo, pues, Si qué usted quiere, coincidencia, ¿no? no, usted puede orar como quiera. O sea, usted puede tener imágenes o no. Ese no es problema. O sea, Sí, porque yo también tengo imágenes, ¿no? Tengo un chanchito de ahorro, tengo mi foto con mi pareja, tengo mi foto con mi familia, y yo no lo estoy adorando, solamente eso lo veo como un recordatorio de ese día, ¿no? Pero no me sí, o arrodillo, sea, no me arrodillo, no lo pongo vela, no lo es pongo que no es incienso, malo arrodillarse. no es malo. Venerar no es malo. Ante No. un Dios, sí. Ayer entró alguien y me decía, y si yo tengo mando a hacer una estatua de Satanás, yo me puedo arrodillar y pedirle. Es ridículo eso. ¿Cómo va a tener usted una imagen del diablo? Sí, pero una consulta, ¿cuáles los requisitos para adorar a un dios? ¿Qué se hace para Primero, adorar a un dios? primero, para que hubiera adoración, Mm. primero, usted tiene que reconocer lo que es su Dios Ah, ya, y decir pensarlo. que es Dios. Léamelo allí en Éxodo 32. Del 1 al 4 lo puede leer, Éxodo 32, para que usted vea que para que hubiera idolatría, tenía que haber un sacerdote, tenía que haber tenían que sacrificar animales también, para que hubiera, Y la ofrenda es un sacrificio también, ¿no? y que hubiera un Dios, creerse que era Dios. Este es mi Dios, como lo que le acabo de leer de Isaías 44:17. Sálvame porque mi Dios eres tú, dice. Le decían que era Dios. Ahora lea Éxodo 32, del 1 al 4, y luego nos vamos a lo que es Hechos 14, del 11 al 14, para que usted Éxodo, vea que Éxodo 32, del 1 al 4. 32, al 1 al 4. Sí, Ya, eso es eso va a hablar sobre el tema de cómo se llama, cuáles son los la, requisitos. la idolatría, sí. Había un Dios, había un sacerdote y había sacrificios de animales. Ya. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y les dijeron, levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas. Tráemelos todo esto. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma cuburil
con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mejor dicho, ellos Continúe, consideraron, ¿no? Consideraron. continúe. Ya, y viendo a esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué más dice? Continúe. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Holocausto es ofrendas, sacrificios, ¿no? Sí. Ofrendas, ¿no? Ahí ve que dicen, haznos dioses. Y después dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Quiero hacer una pausa. Déjeme decirle, aquí está un señor que se llama Evangelista Sánchez. Dice, basta de contiendas, ¿cuál es edificación? Pregunto. Le pregunto a usted, ¿estamos contendiendo? No. Estamos dialogando con respeto y estamos aprendiendo. Yo he aprendido de lo que usted cree, porque usted ha expuesto. Yo no le he dicho usted es un mentiroso, usted no. Yo escucho y pues digo, eso es lo que piensan. Vaya, ahora ya vimos que estaba el sacerdote Aarón, que tenían un Dios en figura y que hacían sacrificio. Ahora, si nos vamos allí a Hechos 14, vamos a ver que hay dioses también para ellos. Hay un sacerdote y querían hacer sacrificio. Hechos 14, del 11 al 14. Hechos 14 al... Me confundí. Acá está. Hechos 14. Del 11 al 14. 14 es 11 al 14. 14 del 11 del 14. Ya. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho. Alzó la voz diciendo en lenguas y lacáunicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaba Júpiter y Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron, ahí está, para que usted vea, eso era lo que se hacía para que hubiera idolatría. Ellos dicen dioses en forma humana. Allá era un becerro y dijeron, este Dios, vamos a hacerle sacrificio. Aquí dijeron, estos dos no son hombres, sino que son dioses, Hermes y Júpiter. Vamos a hacerle sacrificio. Sacrificio que iban a matar esos toros. Entonces, eso es lo que en verdad la Biblia muestra como idolatría. La idolatría de ahora es el amor al dinero. Entonces, y la pregunta, pues, si usted como cristiano católico, usted no quiere ir a ese ermita o templo, usted no va a ir a ese que usted menciona, que Cristo morado, no sé. sí, acá hay un montón, por cantidad. Sí, pero yo lo que le invito, mi hermano, es acercarse a la Iglesia Católica, porque pues hay respuesta. Sí, Y si usted no claro, quiere, como... si usted No, no sí, la quiere tener entiendo. una imagen, no la tenga, mi hermano. No, la Iglesia Claro. no lo obliga, pues. Lo que usted dice, claro, lo que usted dice es correcto, ¿no? Tiene todo el sentido, lo que dice tiene toda lógica. Pero, como dice, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer unos 3 versículos, ¿qué le parece? Por Léalo, está bien. ejemplo, ya lo voy a leer yo mismo. En Sí, sí. Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 5, así dijo Jehová, dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman,
porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva, derecho están como palmeras, como pájaro, ¿no? Y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni puede hacer mal, ni para hacer bien tiene poder, dice. Y otro dice en Deuteronomio 27:15, Pero dice, permítame, no nos vayamos hasta allá. Dice el 11, dice, así hablarán ustedes de ellos, los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán del cielo y debajo de la tierra. Aquí está hablando de los ídolos de las naciones, de los dioses. correcto. Nosotros no tenemos dioses. Yo ya le mostré los dioses de Claro, aquellos lo entiendo. tiempos. Entonces, Sí. acuérdese que primero, recuérdese que Éxodo 20 le está hablando a un pueblo que pasó 430 años en Egipto. Eso lo dice Éxodo 12, 40, 41. Correcto. Segundo, después de 430 años, en medio de un pueblo politeísta, ellos, por eso cuando le dicen, y cuando estoy ante Faraón, le dice Moisés, entonces, ¿quién me envía? Porque dice quién me envía, porque él tenía la mentalidad que había muchos dioses. Entonces, usted tiene que saber que después de 430 años, habían pasado 2 meses nada más que ellos salen de ese cautiverio. Y eso lo va a ver en Éxodo 19:1, que dice, el primer día en que iniciaba el tercer mes después de la salida de Egipto. Éxodo 19:1. Entonces habían pasado 2 meses y ese día empezaba el tercer mes. Entonces, ellos venían con una mentalidad politeísta. Ellos van a caminar entre los pueblos politeístas. Por una mujer se volvían politeístas. Por un trabajo, o sea, está hablando en ese contexto de los dioses, de que existían ahí. Vamos a leerlo allí en Jueces capítulo 2, lo vamos a leer, 11, Jueces 2:11, vamos a ver, y hay muchos textos bíblicos, Jueces 2:11, y en ese que dio usted, Jeremías 10, ahí dice que son dioses, que hacen ídolos, pero recuerde que ese pueblo creían que era su Dios. Vamos a ver Jueces capítulo 2 del 10, vamos a ver en adelante. Dice, cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos. Ahora, usted sabe que ellos iban para una tierra prometida, pero iban cruzando lugares donde habían muchos dioses. Por eso es que da esa advertencia. Van a pasar por estos lugares, pero no sigan a esos dioses. Y eso lo sabía San Pablo. Si usted lee Hechos 7, 40, 41, ahí va a ver usted que dice, pues que siguieron la estrella del dios Renfán, al dios Moloc. San Pablo habla de esos dioses. Y escuche esto. Éfeso era un lugar de idolatría. Esto es importante que usted lo entienda. En tiempos de San Pablo era un lugar, acuérdese que allí estaba Diana de los Efesios, sí, ya lo he leído, a la que adora, vamos a ver,
Creo que es 29. ¿Qué texto es? Creo que es Hechos 23, vamos a ver. No me acuerdo muy bien. Hechos 23. Y luego dar los textos, pues, aunque con esto ya se responde. Vamos a ver, dice, Claro, pero como le digo, ya que la Biblia es la palabra de Dios, y si vemos lo que dice en estos versículos que le he mencionado, si oyemos lo que dice en la Biblia, entonces nos da una claridad, ¿no? Que Dios está dando detalles, que es un ídolo, ¿no? Nos está dando detalles como usted también está mencionando esos versículos, y también nos detalla qué son los dioses también, que son dioses. pero sí entiendo. Hermano Martín, Sí, ¿me hermano. permite, me da chance de leer un texto bíblico? Sí, claro que sí. Fíjese que hay alguien ahí que se llama Simple y que le está dando Salmo 115, Habacuc y Levítico, y voy a leer 26.1. Espérame, ya le doy espacio, solo le quiero terminar la idea. Acuérdese, Ok. Luis Ángel, acuérdese que los efesios eran un pueblo idólatra. Hechos 19, 24 dice, 19, vamos a ver, Hechos 19, para que usted vea de que San Pablo sabe que eran un lugar de idolatría. Dice, cierto platero llamado Demetrio que labraba en plata templitos de Artemisa y proporcionaba no poca ganancia a los artífices, reunió a estos y también los obreros de este ramo y les dijo, compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos nuestra ganancia, pero estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, acuérdese, en Éfeso, sino en toda Asia, en casi toda Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Allí creían que eran dioses. Hechos 19 del 25 al 27. Ahora, ¿cuál es la idolatría que menciona a los efesios San Pablo? ¿Cuál es la idolatría que les dice sobre las imágenes? ¿O sobre qué les dice? Dice, porque tened entendido que ningún fornicario, impuro o codicioso, que es idólatra, o sea, el que ama el dinero, a los de Éfeso, que tenía la industria de hacer dioses como Artemisa, no les dice, no hagan esos dioses. No, a esos mismos efesios que tuvo la oportunidad de decirle, la idolatría son tener esas estatuas. No, ahí él, porque acuérdese que acabamos de leer que Diana dice que adora no solo en Éfeso, y San Pablo les manda una carta, pero no les toca sobre las imágenes, sino el amor al dinero, porque ellos lo hacían por dinero. Entonces, la idolatría en este tiempo es amor al dinero. San Pablo lo pudo haber recalcado, la idolatría es que ustedes tienen esas estatuas, esos dioses. No, el amor al dinero. Y eso es importante saber que en Éfeso se hacía eso y San Pablo no les dice, no, ustedes son idólatras por eso, sino por el dinero. Mi hermano Henry, le escuchamos. Hermano, que yo solo quiero leerle, porque hay alguien ahí que está insistiendo, y mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que él solito se va a pacatear cuando escucha lo que dice Levítico 26.1. Dice el versículo 1, 26. Yo soy el Señor tu Dios, no se fabricarán ídolos ni estatuas, ni erigirán estelas, ni pondrán en su tierra piedras señaladas con el fin de adorarlas. Saludos al hermano que está insistiendo que se le lea tanto de texto.
Sí, gracias mi hermano. Y decirle, Luis Ángel, no hay que sacar del tiempo cultural ni del contexto. Acuérdese que eso fueron advertencias para aquel pueblo, porque habían muchos dioses. Cada uno tenía su dios. Y un dios era la corporización. Ellos veían en ese pedazo de piedra que ese era su dios. Y le decían, sálvame. Nosotros, como yo le mostré, tenemos figuras representativas de hombres que han dado su vida por Cristo. Entonces, esa es la explicación. Así que, pues, le agradezco por subir y, pues, estoy a sus órdenes. Quiero escuchar a Néstor José, porque ha estado acá y no lo hemos escuchado. Si quiere participar, porque ya vamos a ir cerrando, mi hermano. Es un placer para mí, pues, estar acá con usted, y ha sido aquí. Permítame, vamos a subir aquí también a este señor, pero si usted se quiere despedir, Luis Ángel, aquí está un señor que se llama Evangelista Sánchez, que quiere que nosotros no defendamos la fe. Luis Ángel, le escuchamos. Ya, Ajá, ya me nombraron, ya. Ya me tienen. ya, claro, ¿no? Ya que usted me dio versículos bíblicos y ha explicado sobre ese tiempo, ¿no? De Éfeso, ¿no? Y es claro, tiene toda la razón porque ahí lo dice. Pero hay una parte que Jesús ha dicho que se llama todo lo que fue escrito o todo lo que se fue enseñado. Hay una parte de la Biblia que dice que todo es una gran enseñanza o un gran ejemplo para, mejor dicho, en ese tiempo de Jesús cuando mencionó. Hay un versículo, no me acuerdo el versículo, pero sí habla de eso, de ese punto que dicen, ¿no? Todo lo que está escrito, todo lo que fue anunciado, esto es para ejemplo para ustedes, dice. Algo Lea así. Hebreos 11.1. Ahí va a entender usted para quién era. Hebreos 11.1. Ya, Hebreos 11:1. 11:1, ¿no? Hay una parte. Ese es el mismo, ¿no? Que usted le estaba diciendo, ¿o no? Ya. 11:1, ¿no? Sí. Es pues la fe, es la certeza, lo que se espera. La Perdón, convicción. 1.1, perdón. Ya. Dios ha hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. A los padres por medio de los profetas. Profetas. Y ahora, el Hijo, ¿a quién les habla? A los apóstoles, al pueblo. Léalo. Al mismo, ¿no? Sí, termine de leerlo. Oye. Hebreos 11.1. Ya, 11:1. Hebreo 1:1, ¿no? 1.1. Ya. Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, y estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó por el Hijo. Nos Por ha el hablado Hijo por nos el Hijo. habla a nosotros. Dice que le habló a nuestros padres. Por eso usted ve que dice allí San Mateo 15, dice, no en vano profetizó sobre ustedes el profeta Isaías. Entonces, pues ahí está los pasajes que usted puede ver en el Antiguo Testamento. Hablan de esas naciones, los cananeos, los pereceos, los jebuseos, los de Ecrón, los hititas, todos esos tenían muchos dioses. Y con eso se contaminaba el pueblo israelita cuando iba camino por el desierto. Y por eso esa gente decía, este es mi Dios. Entonces, usted no puede sacar eso. Sí, pero es que ahí dice, sí, es para los israelitas que no se contaminaran. Ahora nosotros no tenemos dioses, tenemos imágenes representativas que usted ya vio que habían
imágenes de los santos o monumentos Correcto. de los santos. Entonces allí Correcto. está claro. Mm. Y otra parte para terminar ya. ¿Qué opinas sobre, no sé si en el país que tú estás hace lo mismo en Perú? Porque en Perú aquí lo cargan, lo levantan y lo hacen andar en forma de una cruz en todas las calles. Es que Eso es eso lo que no es hace. adorar, eso no es idolatría. Pero como le digo, se llama, como le digo, yo veo en lo que dice en Jeremías, en Deuteronomio o en el libro de también Eso en sí Jeremías eran 2:27. dioses. No, Esa es sí, la por eso. diferencia. Mm, Esos eran dioses. Estas son esculturas. Son pero, esculturas pues, de Jesús y no correcto. creemos que la imagen sea Dios. Ese es el punto. Ya le Ah, mostré que ya, aquellos claro. decían, acuérdese, Pero, acuérdese esto, nosotros tenemos una imagen y no creemos que es Dios. Le pero, mostré cómo en Éxodo claro, claro. 32, que usted lo leyó, ellos dijeron, Mm, correcto. este es tu Dios. Entonces, ni en Perú ni en ningún lado decimos, esta imagen de Jesús Nazareno es Dios. No. Después usted leyó como a San Pablo y a Bernabé decían que eran dioses en forma humana. Entonces, ahí Ellos lo ve. decían, ellos lo decían eso. Sí, Ah, entonces la diferencia es en la mentalidad. Nosotros como católicos no creemos que una imagen que se cargue a hombros sea Dios. Aquellos sí creían que era Dios. Ese es lo correcto. que enseña la iglesia. Ah, ya, ya. Ah, ya. Entonces se llama, pero como le digo siempre, no, hasta ahora, claro, no lo dirán, no lo pensarán, no sé si lo pensarán, no lo sé, cada persona es diferente, ¿no? De forma, pero para mi punto de lo que leo la Biblia, dice, hay requisitos, ¿no? Que cómo es levantar o lo levantan, dicen, ¿no? Como palmeras paran, lo clavan, y yo veo que mejor dicho, esas imágenes que hace la Iglesia Católica, o lo hacen andar, ¿no? Por todas las calles, entonces cumple mejor dicho, las características de los No, dioses, ¿no? usted no puede caer en juicio temerario, porque el que lo daña es a usted. No, Allá, como yo le mm, dije, usted le hubiera preguntado aquello, ¿y este es mi Dios? Sí, me pregunta a mí, ¿y esos que cargan son dioses? No, simple. Ahora, si usted piensa que sí, entonces el problema es suyo. claro, claro, eso es Ese es el correcto. problema suyo. Así que Mm, gracias, Luis sí, Ángel. muchas gracias igualmente. Cuando Martín, quiera subir acá, puede subir. hermano, Luis, antes de que se vaya, solo felicitarlo porque, bueno, yo he estado en varios lives y créame lo que, a pesar de que no compartimos lo que cree usted y lo que yo creo, ha sido una persona bien respetuosa. Y con el tema de las imágenes, solo le voy a decir algo. No sé si en su país pasará, pero al menos en el mío sí, en Honduras. ¿Qué sería mejor que en vez de que esté la imagen de una mujer sin ropa en una valla publicitaria estuviera la imagen de Jesús? ¿Qué preferiría usted? Ah, ninguno, creo. O la de Gilla Pero Ávila. igual, pero igual, Ninguno. mire, aquí la gente se escandaliza porque miran una imagen de Jesús, pero no dicen nada Y, porque y- miran una imagen de la otra que le estoy diciendo. y Entonces, usted, esa es la situación. Luis Ángel, y tienen Exacto. imágenes del personaje que dice usted, ¿cómo se llama quien la fundó? Al señor Ansanjón, se llama. An Sanjón. ¿Tienen fotos de él? Yo no lo tengo, pero seguro en Sion, sí, en la iglesia que yo voy, sí, sí hay esto. Luis Ángel, Pero eso yo sí, invito nosotros, a la iglesia católica, la no, iglesia que dice la Biblia. Yo lo por invito. eso nosotros lo decimos, pues, ¿no? Pero no lo estamos levantando, no estamos, mejor dicho, no estamos haciendo lo que Y Jesús levantar característico. es adoración. Claro, porque a los reyes se levantaban, pues, ¿no? Si te das cuenta en la No, historia y, antigua, y a el los rey reyes se es un levantaban. Dios. El rey es un Por- Dios. Pero si te das cuenta, a los reyes, si te sabes, en la historia antigua, los reyes se le alzaban el hombro, ¿no? En el hombro le alzaban. ¿Y eso es porque Entonces, eran Dios o por qué? porque lo consideraban algunos, pues, puede ser su dioses, su rey, su, no sé, ¿no?
Pero ¿cómo será eso historia? Pero si yo investigo un poquito por qué razón lo levantan o cuál es el motivo de hacerle eso, entonces no lo dirán en su boca, no lo dirán, pero en su corazón o en las obras Cuidado, que hacen, lo cuidado, cumplen. Mm. cuidado, porque eso le puede dañar a usted por hacer juicio temerario. Ah, no.